Aloha. Saludos a los amigos del recreo deportivo de el maratonista y su familia en la playa de Wainamea Beach, aquí en North Shore, norte de Oahu, en Hawái. Saludos. Un placer entonces saludando a todas las personas que ven el recreo deportivo. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy tenemos un programa, como todos los programas, pues nos esforzamos por tener temas bastante diferentes, creativos, humanos, cercanos. Y hoy primero quería comenzar dando las gracias a la persona que nos envía este saludo tan maravilloso. Muchas gracias por ese saludo. Como siempre decimos, nos encantan los saludos. Y hoy, muy especial, hemos venido hablando ya durante 96 capítulos sobre los deportes, sobre lo que representa la práctica del deporte, la relación que tiene con la vida y muchos temas realmente muy atractivos. Pero hoy tenemos una perspectiva distinta y estamos acostumbrados a ver todos estos datos de los deportes tan maravillosos, pero ¿qué pasa con la mayoría de los habitantes de este planeta? La mayoría de los habitantes de este planeta pues no son practicantes, yo lo diría, pseudo profesionales del deporte, sino son personas absolutamente normales y cotidianas que tienen que enfrentarse al deporte de una manera distinta, sin los retos tan profundos que representa querer ser profesional, sino simplemente con el hecho de practicarlo, divertirse, fracasar y reinventarse y nuevamente afrontar la vida. Como decir, somos de carne y hueso y la mayoría pues ni somos profesionales, somos simplemente aficionados. Entonces, queríamos dar la bienvenida al aficionado. Aficionado, bienvenido al recreo deportivo. Gracias, estoy súper contento de estar aquí y lo que acabó de decir Juan Carlos es exactamente lo que yo soy. Yo soy un aficionado, me encanta el deporte, lloro con el deporte a veces y soy un fracasado en el deporte porque todo lo que yo he hecho en el deporte no ha funcionado bien. Sin embargo, todavía me encanta y todavía lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo por siempre. Es súper, súper chévere. Bueno, muy buena esa introducción, estimado aficionado. Y yo quiero soltar un primer dato antes de que, para poner aquí calor a la... Yo en este momento estoy en España y me conseguí un dato que es increíble, ahí se lo suelto. España tiene 50 millones de habitantes, 50 millones de habitantes. Y el número de atletas de alto rendimiento, o lo que ellos llaman los atletas élite en España, es aproximadamente 5.700 atletas. Lo cual representa que si hay 5.700 deportistas de élite en España, dentro de 50 millones de habitantes, entonces estamos hablando que la gente que practica el deporte de élite, o sea, ese nivel profesional, es el 0.0001%. ¿Qué pasa con el 99.9% del resto de los humanos? Que somos el resto de nosotros. Entonces, aficionado, ¿y qué tal ese dato? Yo creo que usted pertenece al 99.9%. Increíble ese dato porque sí, yo siempre he pensado, sin tener datos ni nada, de que sí, aproximadamente un 1% de la población es deportista profesional. ¿Y qué pasa con el otro 99%? Y el otro 99%, bueno, espere, el 98%, porque hay otro 1% que después hablamos. Pero dentro de ese 98% estoy yo, que sí nos gusta, pero en ningún momento logramos ser profesionales o superatletas, etcétera. Y entonces yo quiero representar a esa Gran comunidad, mayoría. esa comunidad del mundo. Bueno, y hay un 1% que se sale hacia el otro lado, obviamente, que no les gusta el deporte, nunca lo ven, etcétera, etcétera. Pero nuevamente, yo estoy aquí para Como representar a CryptoBoy, como CryptoBoy, era como un entrevistado Crypto que tuvimos, exacto. claro. Exacto. Yo estoy en el 98% y orgulloso, orgulloso. Sí. Bueno, Usted es un aficionado, apasionado. Sí, eso te iba a decir. Por ahí leía yo una frase que decía que lo importante, no como decían en los Olímpicos, es participar, no, que realmente es la pasión y el amor por lo que se practica. Ese es tu caso realmente, a ti te apasionan
los deportes hasta tal punto que quieres tomar varios a la misma, en tu carrera, digámoslo así. Sí, o sea, yo me apasiono con el deporte. Tan me apasiono que a veces lloro con el deporte. Por ejemplo, lloro cuando la selección Colombia no entra al mundial. Lloro cuando veo fútbol histórico, por ejemplo, la final de Brasil contra Italia en 1982. Yo todavía la veo y la reveo y la reveo en YouTube y se me salen las lágrimas de ver a esa gente jugando en esos deportes. Y bueno, nuevamente, yo siempre he sido mediocre en el deporte, pero la pasión es pasión profesional. Es que yo creo que a nuestro invitado le sucede algo similar a lo que me sucede a mí, o nos sucede a muchos, y es que el deporte lo afrontamos más como una actividad social para compartir con amigos, para divertirse, pero entonces creo que nuestro invitado practica muchos deportes y no se ha especializado en ninguno, que es algo que me Exacto. sucede también a mí. Entonces uno, dependiendo del grupo de amigos con el que va a compartir, pues o juega squash o trata de jugar, pegarle a la pelota de golf o practica ciclismo, entonces no tiene una especialidad, pero se divierte mucho. Yo creo que eso es lo mismo que nos sucede a muchos de nosotros. Exactamente, sí. A mí me pasa exactamente lo mismo y inclusive yo tengo una idea hacia el futuro de que algún día puedo reunir gente que sean todos mediocres en el deporte y poder gozarlo. Pero obviamente para poder O sea, llegar a el club de los mediocres, el club de los y exacto. mediocres. Y para poder entrar en ese club se necesitan muchos requisitos porque realmente tenemos que ver que sí, usted es un mediocre en el deporte. Usted no se puede disfrazar de pronto de mediocre y ser súper bueno en el deporte, no. Entonces tenemos que hacer muchas preguntas, etcétera. Pero sí, ese soy yo, ahí estoy. O sea Y que al podríamos mismo decir que tiempo, podría sí. ser un profesional en la mediocridad. Eso, muy interesante, interesante ese Sí, concepto. Les sí. voy a dar un ejemplo de algo por el estilo. A mí me gusta el ciclismo y obviamente soy muy mediocre en el ciclismo, pero me encanta, me gusta. Entonces, una vez yo busqué precisamente como un club de ciclistas, pero no profesionales, sino competitivos para poder montar bicicleta y encontré uno, no me acuerdo, me imagino que lo encontré por internet o algo. Y ya llegó el día en que tenía que ir a montar bicicleta con ellos. Y bueno, y yo llego en mi bicicletica, con mi pantaloneta normal, con tenis, etcétera, pensando que todo el mundo iba a ser como yo. Y cuando me doy cuenta, lo primero que me doy cuenta es que todo el mundo está en unas super bicicletas, con unos cascos y gafas y Las vainas. pintas. Yo, o sea, yo ni siquiera había empezado, yo dije, uy, no, güey, puta, ya perdí. Bueno, empezó la vaina y le juro que no alcancé ni siquiera 2 cuadras cuando esa gente ya estaba en la porra. Me habían dejado, pero regado. Entonces yo cogí mi bicicletica, me hice el loco, me metí por otra calle como si era turisteando y nunca volví a ese club porque los que supuestamente eran mediocres Normales. eran unos súper profesionales. Entonces, no, bueno, de ahí salió la idea de que tenemos que asegurarnos de que los que entren a mi club son realmente mediocres. Pero entonces sería muy interesante que después usted nos pudiera dar los datos del club para poderlo transmitir a toda la gente que le gustaría participar ahí, para poderlo pasar en el recreo deportivo. Yo le tengo una reflexión que es la siguiente, aficionado. Sí, Fíjese que usted es un tipo súper apasionado por el deporte. E incluso usted sabe mucho de deporte y le apasiona, usted vive con el deporte. Pero practicarlo a veces tiene más pasión que de pronto profesionalismo en la práctica, llamémoslo así. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo cuando uno es una persona normal y simplemente quiere practicarlo, en el fondo lo que usted hace, y eso me encanta eso, no una recolección de récords, sino una recolección de historias por contar. exacto. Porque esa que está contando usted es una historia. Y yo me imagino que usted debe tener entonces en los deportes lo que usted ha venido recolectando es muchas historias acerca de lo que traté de hacer y tampoco funcionó. ¿Eso es cierto? No fue sino hasta que el Recreo Deportivo me contactó
que yo empecé a pensar en mi historia del deporte y dije, sí, mi historia del deporte no es acerca de qué tan bueno soy en el deporte o que soy un superatleta. No, mi historia del deporte es cómo me relaciono con la gente y las historias interesantes que yo he dejado acerca del deporte, o sea, acerca del deporte, o sea que sí, tiene toda la razón. Son historias más que algo profesional. Mm. Entonces cuéntenos alguna otra historia, porque es muy interesante en el ciclismo. Cuéntenos otra historia así de fútbol o de voleibol o de otros deportes que diga usted, mira, esto me ha pasado y así he recolectado historias. Tengo muchísimas historias, pero les voy a contar la de mi deporte número uno, que es el fútbol, ¿no? Eh, yo jugué fútbol desde que tenía 6 años y jugaba entre los 6 años y los 18 más o menos. Yo jugué fútbol todos los días de mi vida. Era apasionante para mí sacar el balón y meterme ni siquiera voy a decir cancha, sino pasto, porque así era que jugábamos antes. Y yo tenía unos vecinos que jugaban fútbol también, entonces jugaba con ellos todos los días jugaba fútbol. Y bueno, y yo me metí eh, a la selección de mi colegio. En todo momento yo era el jugador de fútbol de la selección de mi colegio y tenía una posición muy importante jugando fútbol, que era la banca. Y por supuesto, por lo general yo estaba en la banca en mi equipo y obviamente teníamos estrellas en mi equipo, tal. Y yo me acuerdo una vez para los colombianos que yo jugué contra el Colegio San Carlos, que en ese tiempo, en los años 80 por ahí más o El menos. colegio del filósofo, estimado Vea, ahí aficionado. está. Señor filósofo, ustedes saber que yo no sé cómo estarán ahora, pero en los años 80 el Colegio San Era Carlos era la un buen equipo. potencia. Sí, claro, muy buen equipo. Bueno, en todo caso, yo me acuerdo todavía, así me apasionó ese partido, de que obviamente yo estaba en la banca y íbamos ganando 2-1 contra el San Carlos y el coach de mi equipo, faltaban como 5 minutos para que se terminara el partido y el coach dijo, Mauricio, dele. Y yo, es que ustedes no se imaginan lo que yo sentí de que iba a entrar a esa cancha. Y además de que iba a jugar contra esa gente que para mí eran como La potencia. súper, exacto, una potencia. No, bueno, entré y yo jugué los 5 minutos, no se imaginan, pues con esa pasión, yo corrí para un lado, para el otro, fui a recibir corners, fui a defender. Nunca toqué el balón, pero Corrí. sacaron los 5 minutos y ganamos. Y el que más celebró esa ganada fui yo. Perdón, filósofo, pero esa vez ganamos nosotros. No, te felicito. Además, de vez en cuando hay que perderse un hito, ¿no? Exacto. Te cuento que mi hermano era arquero titular en la juvenil y él me cuenta también historias. Era raro que perdieran, pero cuando perdían era realmente el silencio más absoluto en los camerinos. Así que contribuiste con eso. Muy bien, te das cuenta. No, nosotros nos revolcamos y todo por haber ganado. Eso fue tan maravilloso que todavía me acuerdo. Y yo me acuerdo de muy pocos partidos como ese. La verdad, ese fue uno de mis partidos favoritos. Y les voy a contar otra historia también de fútbol. O sea, yo tengo 1000 historias y de un montón de deportes, pero es que estas son como las más importantes, ¿no? Bueno, entonces ya saben mi pasión por el fútbol y mi mediocridad, ¿cierto? Entonces, yo llegué a Estados Unidos a estudiar aquí en la universidad y resulta, eso fue en los años 80 y yo me metí a una fraternidad en la universidad. Y en la fraternidad, ellos hicieron un campeonato con otras fraternidades precisamente de fútbol. Y entonces, obviamente, yo me metí a ese campeonato, o sea, yo era el del equipo de mi fraternidad, y la mayoría de los que estaban ahí eran puros gringos que nunca habían jugado fútbol. Y entonces yo me convertí en una estrella del fútbol en esos momentos. Me convertí tan estrella en el fútbol que me pusieron un apodo en mi fraternidad. En ese momento, y recuerden, estos son puros gringos que no saben nada de fútbol, y me llamaron Pelé, que era el único futbolista que ellos conocían. Y me pusieron Pelé en mi camiseta y todo. O sea, yo soy el Pelé
de mi fraternidad. Y la otra cosa interesante de ese cuento es que yo tampoco entendía mucho la cultura gringa en ese momento, y yo no sé si ustedes saben, pero por lo menos en ese momento, ahorita creo que ha cambiado, pero en ese momento el fútbol era considerado más un deporte para niñas que para hombres. Los hombres en Estados Unidos en ese momento jugaban era fútbol americano, béisbol, básquetbol, etc. Y entonces a mí me tocó, y otra cosa que yo no entendía era que en ese campeonato de fútbol que yo estuve, habían equipos de mujeres y nosotros jugamos contra equipos de mujeres. Ya. Entonces, digamos, esas mujeres, no sé, ellas hacían un pechito y ellos se llevaban la bola y era precioso esa. Y son muy buenas, estimado, ¿no? Sí. Porque mire que son campeonas del mundo, ¿no? Las americanas es Exacto, una cosa, un equipo soberbio, exacto, maravilloso. Oiga, pues exacto. increíble. Yo solo quería decirle, mire lo que es la vida cuando uno hace las cosas con pasión. Pero una Sí, vez leí una historia de un escritor francés que es uno de mis favoritos, que se llama Voltaire, y escribió un cuento que se llama Micro Megas, como de micro y megas de grande. Y la historia hablaba de una persona que vivía en un planeta, y esa persona que vivía en ese planeta era el más grande del planeta, y se aburrió de ser el más grande del planeta y dijo, me quiero ir a vivir a otro planeta. Y se fue a vivir a otro planeta porque estaba aburrido de ser el más grande, y llegó a un planeta donde era el más chiquito, y se aburrió de ser el más chiquito. ¿Por qué le cuento esto? Porque en el fondo, fíjese, todo es relativo. La mediocridad es relativa también al contexto. Usted se volvió Pelé, usted fue Pelé durante un tiempo. exacto. Y la vida del deporte es esa. Cuando hablamos de recolección de historias es porque todo es relativo. Y seguramente en esa universidad estarán hablando de una gran leyenda que pasó por los 80. Sí, exactamente. Yo espero que tengan mi foto por ahí en el Oye, panini de las fraternidades. sí, correcto. Aficionado y nunca intentaste en los deportes, digamos, más americanos, no sé, hockey, de pronto Fútbol en el americano. campo fútbol americano, no sé, nunca te dio por eso. Sí, sí, por supuesto. ¿Y qué tal te fue? Digamos, en fútbol americano. Sí, A ver, yo llego a Estados Unidos, yo lo único que sé de fútbol americano es más o menos lo que he visto en televisión, ¿no? Pero yo nunca en mi vida había jugado fútbol americano. Y con la gente que yo me relacioné al principio aquí en Estados Unidos eran de fraternidades, gente gringa que venían de otros estados a estudiar acá. Y ellos sí jugaban fútbol y ellos jugaban apasionados como yo en el fútbol nuestro, ellos jugaban fútbol americano. Entonces, ellos tienen un juego que se llama tag football, que es, ellos se ponen como un trapito en la pantaloneta atrás para no pegarse, ¿no? Porque el fútbol con casco y todo eso se pegan, pero en este caso juegan sin casco y nada, y juegan tag fútbol, que es simplemente a quitarle el trapito. Entonces no es esa violencia, ¿no? Entonces, como yo estaba con ellos, entonces yo empecé a jugar fútbol americano, ese tag fútbol. Y lo que me di cuenta es que yo no era tan malo para tag fútbol por dos razones. La primera era porque yo corría bastante. Yo soy rápido corriendo. Yo, nuevamente, para ir a la historia de mi colegio, yo siempre quedaba de segundo o tercero en equipos de cinco, ¿no? En atletismo. Entonces no era tan malo. Y entonces yo corría, yo era lo que llamaban un receiver en fútbol americano. ok. Sí. Entonces yo corría, sí alcanzaba a ganarle un poco a los del otro equipo y me volteaba para recibir el balón. Y cuando yo me volteaba a recibir el balón, lo que yo pensaba era como si cuando yo tenía 6, 7, 8 años, que yo admiraba mucho a Pedro Antonio Sape y yo Ya. quería ser un arquero como Pedro Antonio Sape y lo único que yo tenía que hacer era coger ese balón. Yo no tenía que hacer nada más sino cogerlo. Entonces yo me estiraba y todo para coger el balón y no me fue tan mal en tag fútbol. O sea que, bueno, esa es mi historia de fútbol americano. ¿Y por ¿Te qué no duró se... cuánto? ¿Una semana? Jugando eso, Sí. pues eso era, jugábamos de vez en cuando, así como cuando uno juega con Ya, los amigos ya. jugaba un picadito de fútbol, entonces de un Sí. momento a otro juguemos tag fútbol, listo, vamos a Claro. jugar tag. Y realmente en el fútbol americano, cuando ya es el partido oficial, te está esperando
un defensor de por lo menos 220 libras Exacto, y te da un buen saludo, seguramente. Sí, esa es la diferencia. exacto. Bueno, en mi caso, afortunadamente, era tag fútbol Sí, con ese era el tag football, sí, sí, tapito, Ustedes son entonces los propios. no nos matábamos, afortunadamente. Y digamos, después del fútbol y del ciclismo, ¿cuál otro deporte le ha apasionado? Es, digamos, el tercero más favorito en la práctica y para seguirlo. Bueno, tengo historias de otros deportes que también me gustan mucho y que sí he fracasado bastante. Por ejemplo, O en la sea, natación. más. Sí, sí, más. Por ejemplo, la natación. La natación definitivamente es un completo fracaso para mí. Ok. Primero yo aprendí a nadar muy viejo. Yo aprendí a nadar como a los 12 años más o menos, cuando la gente normalmente aprende a nadar a los 6 años más o menos. Y resulta que yo aprendí a nadar en una finca en Caldas, en la finca de mis primos. Y ellos fueron los que me enseñaron a nadar y tal. Y bueno, yo vivía en Bogotá con muy poco acceso a piscinas o a mar, etcétera. Entonces iba a esa finca y ahí fue cuando me enseñaron a nadar. Y entonces al otro día nos fuimos a hacer un paseo de esos por la selva. Estoy hablando de una finca prácticamente en la selva en Caldas. Por el monte, eso no hay nada, por ahí no hay nada. Entonces nos metimos por el monte y bajamos a un río que se llama el río San Francisco. De la finca al río, por lo menos 45 minutos andando a puro monte. Bueno, nos metimos al río y el río, resulta que el río estaba muy bajito, muy bonito, con poquita agua, y había una roca gigantesca, tan grande, haga de cuenta, como un carro, como un Renault 4, digamos, en la mitad del río, y nosotros podíamos pasar a la roca, entonces nos trepamos en la roca, estuvimos ahí. Yo no sabía que en los ríos pueden haber crecientes. Bueno, o sea, yo nunca había experimentado una creciente, llueve por allá en el páramo, inunda el río y eso se viene como un tsunami. Y preciso, nos tocó el maldito tsunami, la creciente del río. Y esa roca que yo les digo que era como un carro de grande, se volvió tan chiquita como, no sé, algo así chiquitico. Y ahí estábamos parados. Y ese río, Crecía y crecía. rebasto. Entonces, uno de mis primos se tiró así a nadar como pudo, alcanzó a coger por ahí unas guadas y llegó al otro lado. Cogió una guadua bastante larga y la puso así en el río para que nosotros nadáramos y cogiéramos la guadua. Y bueno, mi otro primo lo logró y cuando me tocaba el turno a mí, la guadua ya no alcanzaba porque el río se había crecido bastante. Entonces lo que me tocó hacer es tirarme como hacia en contra de la corriente, dejar que la corriente me llevara y tratar de coger la guadua. Le cuento que si yo no cojo esa guadua, no estaría contando el cuento ahora. Pero bueno, al final el río me revolcó, alcancé a sacar un brazo, coger la guadua y me sacaron de ahí. Pero eso me dejó traumatizado. Yo ya no puedo, o sea, yo estoy en la playa y cualquier olita me recuerda esa vaina, yo quedé como Sí. y Ay, es que entonces los yo ya ríos no, son tremendos. Sí. como dice, yo ya no nado nada. No, Ay, de quién, verdad, Ricardo. y hay que reconocer que los ríos son otro, eso es algo completamente diferente. Sí, es otra naturaleza, llamémoslo Sí, así. realmente. Es otra naturaleza. Oiga, señores, estimado aficionado, ¿usted conoce a Baldor? Sí, el de álgebra. Claro, bueno, entonces lo vamos a pasar al tablero con Baldor, porque Perfecto. Baldor manda una pregunta. Entonces, tablero con Baldor. Y es una pregunta que manda hablando de los deportistas aficionados versus los deportistas profesionales. La pregunta es muy sencilla. Hablando del mundo de los deportistas aficionados, ¿cuál es el país del mundo que porcentualmente tiene más deportistas aficionados? Mm. Mm. Por mi experiencia, yo diría de pronto Estados Unidos, porque aquí juegan en las universidades, en todas partes están jugando, están haciendo deporte. No sé si me Vale. equivoco. Puede ser, sí. Porcentualmente. No, no en cantidad o volumen, sino en porcentaje. De acuerdo. Esa es una. Listo. ¿Usted qué dice,
Yo estaré, filósofo, ¿y qué dice? yo estaré pensando algo como de pronto Cuba. 5 puntos. Se ganó Uy, el estimado. Claro, Cuba, absolutamente el porcentaje de todos son aficionados, no existe profesionalismo. Yo he hablado con un par de Muy cubanos bien, filósofo. y la verdad es que ellos practican de todo desde niños. Hay muy Sí, buenas son muy escuelas de deportistas, deporte. Sí, pero bueno, todos aficionados. pero no Todos sabía, aficionados. honestamente. Sí, Pero el interesante, 5 va ¿no? para todos, ¿no? Hasta el aficionado Claro. tiene 5. ¿Cómo la ve, estimado filósofo? Perdón, iluminado. ¿Cómo vio esa respuesta? Buena, ¿no? Sí, pues debe ser por lo que es como forma parte de la educación que ellos tratan de promover, ¿no? Claro, Y No, y claro, claro. y además porque no permiten que existan deportistas profesionales en Cuba. Ah, bueno, también, sí. Esa es la razón principal. Es que increíble. no hay profesionales, todos son amateurs. Hasta que vienen aquí en Estados Unidos y se vuelven beisbolistas Sí, y exacto. ganan Sí, millones de dólares. Y hay una ganan muy buena millones y se excepción, vuelven sí, sí, sí. profesionales. Exacto. Exactamente. Bueno, muy bueno. Bueno, esa era la Alfarero con Baldor. Ahora pasamos a Listo. nuestra sección tarjeta roja y balón de oro. Entonces vamos a arrancar con el filósofo. Bueno, gol de oro se lo quiero dar a Egan Bernal, ya que hoy anunciaron que iba a correr la Vuelta a Dinamarca. Entonces me parece, no hago sino pensar en que él pudo fácilmente haber muerto hace unos meses y afortunadamente hoy nos anuncian que la Vuelta a Dinamarca, cualquiera que piense que es una vuelta pequeña, nada, yo creo que es importantísimo que vuelva a la competencia. Qué maravilla, gol de oro para él. ¿Y Y el puedo sumar gol, una cosa rápida? ¿Puedo sí, sumar una claro, por cosa rápida? supuesto. Y no olvidemos en el Tour de Dinamarca que el campeón del Ah, Tour de sí, Francia es danés. sí, ¿Qué señor. tal? Buen apunte, sí, señor. Y en cuanto a la tarjeta roja, pues yo se lo quiero sacar por la misma línea a Tom Dumoulin, que hoy anuncia su retiro oficial, ahora sí, para siempre del ciclismo. Y la saco porque oyendo las historias que nos está contando el aficionado, que él piensa que es malo para un deporte o para otro, y sin embargo la pasión la tiene. A Tom Dumoulin le faltó la pasión. Entonces, le saco la roja a él. Bueno, muy bien, excelente. Muchas gracias, filósofo. Estimado aficionado, su tarjeta roja y su gol de oro. Eh, botín de oro, ¿cierto? Sí. Listo. Botín de oro es para mí YouTube. ¿Por qué? Porque yo me la paso viendo YouTube, partidos de fútbol históricos de los Sí, años sí, sí. 80. Ayer me vi la final entre el Real Madrid y Barcelona en el 2002 y vi a todas las estrellas nuevamente y eso casi me hace llorar de ver todas las estrellas y cómo jugaban. Obviamente mi esposa dice que yo estoy loco viendo fútbol de hace años, pero me encanta eso, ver fútbol en YouTube. Y la tarjeta roja se la doy a la selección Colombia, que es como una novia mala. Eso lo hace uno sufrir y sufrir y sufrir y además nunca se lo da porque no llega al mundial. Entonces, mi tarjeta roja. Muy bien, excelente. Bueno, estimado iluminado. yo tengo dos goles de oro hoy. Uno es para los aficionados como nuestro invitado que disfrutan la práctica y la observación de los deportes o de cualquier otra actividad con pasión, sin necesidad de ser un profesional o un excelente practicante de cualquier actividad deportiva, pues la disfrutan y la gozan y se la oyen. Entonces eso para mí es súper valioso. Ese era un gol de oro. Pero el otro gol de oro se lo voy a dar a Luis Díaz, que se marcó esta semana ese golazo contra el Crystal Palace. Tremendo golazo. Entonces gol de oro para Luis Díaz. Y la tarjeta roja para Luis Díaz también, porque ¿cómo es posible que lo meta con el Liverpool y no haya sido capaz de meterlo con la selección Colombia? Uno de esos que Sí, hubiera sí. marcado nos tendría ahorita con la expectativa de ver a Colombia en el Mundial y no lo hizo. Entonces Un también golecito roja nomás, para sí. él. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Yo quiero darle el gol de oro a los deportes. ¿Y por qué los deportes? Porque el programa de hoy es muy inspirador para mí y es el deporte es de todo el mundo. El deporte es una práctica universal
de todo el mundo, porque en el fondo lo que es parte de la vida, no es parte de ser un profesional ni sacar récords, es simplemente una actividad que te hace feliz. Y punto. Quedar de último me puede hacer feliz, quedar de penúltimo me puede hacer feliz, ganar me puede hacer feliz, todo tiene que ver con la historia con la cual lo practico. Así que eso tiene el deporte, que es la actividad más universal del planeta Tierra. Me encanta. Y tarjeta roja, se la quiero sacar sin duda alguna en este momento no sé, a los bandazos que está teniendo el planeta Tierra. Estoy como aterrado. El planeta Tierra son bandazos aquí y allá, que estos, que ahora, que aquellos, que los bloques del mal, las locuras, no sé, esta asociación entre el ser humano, la política, lo que está pasando con el mundo me genera una incertidumbre histórica. Está un mundo muy perdido hacia dónde va y unas desconexiones y unos bandazos horribles. No me gusta sentir eso. A eso le saco la tarjeta roja. Entonces, bueno, señores, ese es básicamente nuestro programa de aficionado. Y yo le iba ya para rematar a preguntarle al aficionado, ¿usted es aficionado a qué especialmente? ¿Cuál es su primera afición en la vida? De deporte, ¿no? No sé, usted dirá. Todo puede ser un deporte, ¿no? No, definitivamente el fútbol es el deporte Sí. número uno para mí. Y nuevamente soy extremadamente apasionado. Y digamos, en el fútbol de clubes millonarios me apasiona. Así como yo pensaba, cuando yo tenía 6 años, yo pensaba ser Pedro Antonio Sape como arquero, también yo era un delantero como Willington Ortiz. Y esos son mis dos héroes de mi infancia. Entonces, Millonarios, y yo siempre tengo mi equipo, ¿no? El Chelsea me encanta porque he ido a varios partidos del Chelsea en Londres y eso se me hace espectacular. Y bueno, y obviamente a nivel nacional, pues sin contar la selección Colombia, que esa es la novia mala, me encanta cómo juega Brasil. Para mí es un fútbol espectacular. Entonces, Vale. siempre voy por Brasil, a menos de que esté jugando la selección Colombia. Bueno, O sea que en el Mundial va por Brasil. Sí, exacto. Voy va por y Brasil. cree que va a ganar Brasil también. Yo pienso que sí. Yo siempre creo que va a ganar Brasil hasta que pierden. y gana Alemania. Exacto. Excelente. Bueno, señores, excelente. ¿Alguna duda de un tema adicional, señores? Le agradecemos al Vamos a entrenador por invitar a haber la estado con polla, nosotros. vamos a organizar una polla. Esperemos a ver si podemos organizar una polla con todos nuestros invitados y con todas las personas que nos siguen. Entonces, para hacer una polla grande y seguir el mundial con más entusiasmo y con más interés, digamos. Uy, definitivamente Buenísimo. sí. Entonces ahí nos veremos. Bueno, aficionado, muchas gracias por estar con nosotros y Aficionado muy suerte amable. en la Muchas, próxima práctica de su deporte. Mucha suerte. muchas gracias por Excelente. las historias muy interesantes. De verdad. Muchas gracias a ustedes por invitarme y definitivamente sí quiero estar con ustedes durante el Mundial para vivirlo todavía más. Claro que sí. Muy bueno. Excelente. Bueno, Excelente. Hasta entonces luego. cuídense Chao. todos. No, Oiga, muchas se me olvidó gracias. decirles una cosa muy importante, no se les olvide. Si te gusta el deporte y el deporte te mueve y con él te mueves, mira el Recreo Deportivo cada jueves. Nos vemos. Cuídense y suscríbanse. Chao. Suerte. Nos Gracias. vemos. Chao. Muchas gracias.